Tú puedes hacer esto. Estamos para enfrentar a la amenaza más grande que jamás hemos enfrentado. Pero podemos hacerlo. No va a ser fácil, pero tienes que salir allá y hacerlo. Has entrenado toda tu vida para este momento. ¿Quedó claro? Claro como el agua. Muy bien, entonces vamos. Y, precisamente contra qué se supone que combatimos, Contra el aburrimiento de esperar a que aparezca una perla. ¿Qué esperan en la playa, chicos? ¿A que aparezca una perla? ¿Por qué? En la ciencia no nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué no. eso no me sirve como respuesta. Llevamos acá media hora, porque quisiera recolectar perlas inútiles. Me alegra que lo preguntes, jugador promedio. Guay, no debí preguntar. Ahora que estamos acá reunidos, les explicaré todo sobre la búsqueda de perlas en Ponytown, así que prepárense, tomen asiento y pónganse cómodos, porque les explicaré todo lo necesario para... ¡Ay, y Fez! Tu explicación lo aburrió. Chispas. Bueno, ya que ustedes siguen acá, antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban y le dejen like al video. De verdad me animaría mucho a seguir haciéndolos. Lo digo en serio, den apoyo, ya no hago más. ¿Con quién hablas? Pareces esquizofrénico. Ay, pero no me digas así de feo. Ahora sí, empecemos. ¿Qué son las perlas? En Ponytown hay distintos objetos coleccionables, pero el que nos concierne el día de hoy son las perlas. Son un objeto raro y único, el cual aparece durante el evento de verano en la playa, y es relativamente difícil de conseguir, algo así como los diamantes en Minecraft, por lo que tienen un gran valor entre los jugadores. ¿A poco tienen tanto valor? No tenía idea. Podríamos comprar una casa con ellas. Claro que no, tampoco valen una fortuna. Guay, qué chafa. Entonces, ¿qué puedo hacer con una? Buena pregunta, vamos a eso. ¿Qué hacer con las perlas? Ah, sí, les presento a Berry Punch. Nos conocemos desde hace un buen rato y le gustaban mis videos, así que se ofreció a ayudarme participando en este. Adelante, explica lo que sabes. Pues hay unos cuantos varios usos que podrías darles. Ya que son un objeto un tanto inusual, la gente suele hacer distintos tipos de intercambios con ellos. Y eso no es todo, llevando una es muy probable que fácilmente puedas llamar la atención de varios jugadores alrededor tuyo. Y al agarrar una perla se añadirá a tu contador de perlas, lo cual no tiene mucho uso, pero es algo que se puede presumir con otros jugadores. Oye, ¿y cuántas perlas tenés vos? Puedes ver tu número de perlas escribiendo /pearls, pero bueno, al menos estás teniendo el espíritu. Bueno, está bien, ¿y cómo consigo perlas? Buena pregunta, vamos a eso. Las perlas aparecen de forma esporádica en las orillas de la playa del pueblo, así que lo ideal es estar en una playa esperando encontrar una. Ocasionalmente podrás ver una ostra por allí. Si encuentras una, entonces estás de suerte, pues en cuestión de unos segundos la ostra se abrirá, revelando una perla. Ahí es cuando debes ser rápida y tomarla antes de que alguien más lo haga primero. O sea que hay que estar esperando por varios minutos sentados en la playa sin hacer nada. Sí, sé que suena un poco aburrido, y hasta me atrevería a decir que lo es, pero considero que vale un poco la pena. Al menos por mi parte, me gusta mantener el juego abierto, y mientras espero que aparezca una me pongo a dibujar o a hacer otra cosa. Así la espera se hace más amena y menos tediosa. Sin embargo, si nos ponemos técnicos, hay otros factores a tomar en cuenta a la hora de buscar perlas, y considero que es importante tenerlos en cuenta para conseguirlo, así que vamos con las cosas a tener en cuenta para conseguir perlas. Si buscas obtener la mayor cantidad de perlas, hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Las perlas no aparecen en sitios al azar de la playa, sino que sus puntos de spawn están predefinidos. Hay 22 spawns en total, 8 en la playa de arriba y 14 en la de abajo. Además, solo puede haber solo una perla en todo el mapa a la vez. Así que una buena técnica es esperar en esta zona, pues acá hay más puntos de spawn juntos. Sobre los spawns, las perlas spawnean cada 30 segundos, si nada las está bloqueando, claro. Si algo las estaba bloqueando en momento y sitio en el que iban a spawnear, tu contador se reinicia a 30 de nuevo. También hay que tener en cuenta que mucha gente suele estar buscando perlas, lo que lo hace más difícil.
Por lo mismo, les recomiendo ir al servidor más vacío posible, o sea, el Safe Ruso 2. Es como ese meme que dice: Vegeta, peleemos en un lugar donde no haya nadie. Vaya, no tenía idea de lo complicado que podía llegar a ser obtener perlas. Lo sé, tú nunca sabes nada. Bueno, supongo que hasta acá quedamos. Diviértanse buscando perlas. ¡Nos vemos!